Pagaron el rescate completo. A las 10 de la noche del 3 de febrero de 2012, entregaron cada centavo que les pidieron, sin regatear, sin cuestionar, sin llamar a la policía, porque en ese México llamar a la policía y llamar a los criminales era exactamente lo mismo. Los secuestradores tomaron el dinero, lo contaron, todo estaba en orden. Lo van a soltar en 1 o 2 horas, dijeron. Vayan a su casa y esperen. La familia esperó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, toda la noche, todo el día siguiente, toda la semana. 7 días de silencio. 7 días sin saber si el hombre al que amaban estaba vivo o muerto. El 12 de febrero encontraron su cuerpo en un terreno baldío de García, Nuevo León. Un disparo en la cabeza. Los ojos cubiertos con cinta adhesiva gris para que no pudiera ver a sus verdugos. 56 años de vida terminados en un terreno lleno de basura y maleza. Pagaron el rescate. Cumplieron con cada exigencia. Dieron absolutamente todo lo que les pidieron. Y aún así lo ejecutaron. Como si el dinero nunca hubiera importado. Como si la vida no valiera nada. Ese hombre fue uno de los fundadores del grupo más grande de la música grupera mexicana. Y no fue el único. Porque de los 4 amigos que en 1979 se juntaron en un garaje de Apodaca, Nuevo León, con la única promesa de uno para todos, todos para uno. Uno fue ejecutado, aunque pagaron el rescate. Otro murió lentamente por una sangre que debía salvarlo. El tercero se fue en silencio después de enterrar a su hermano. Y el cuarto terminó siendo llamado ratero y delincuente por el hombre cuyo hijo había bautizado, por su compadre de 30 años. Ese cuarto sigue cantando solo. Su nombre es Lupe Esparza. Y la historia real de Bronco no es una historia de éxito. Es la historia de un hombre que construyó una familia para no estar solo. Y que sin embargo terminó exactamente donde más le dolía terminar. Solo. Con un escenario lleno de gente que canta sus canciones sin saber el precio que se pagó para que existieran. Piensa en la última vez que escuchaste una canción de Bronco. Quizás fue en una fiesta, en una quinceañera, en una boda donde alguien puso Sergio el bailador y el piso se llenó en cuestión de segundos, porque hay canciones que no requieren presentación. Que el primer acorde es suficiente para que el cuerpo recuerde dónde estaba cuando las escuchó por primera vez. Quizás fue en el auto de tu papá cuando eras niño. Quizás fue en alguna reunión familiar donde los adultos cantaban con una intensidad que tú entonces no entendías completamente, pero que ahora sabes tiene nombre. Nostalgia. Lo que no sabías en ese momento. Lo que nadie te contó. Es lo que hay detrás de esas canciones. El año maldito donde Bronco perdió a 2 fundadores en 7 meses. La noche donde un hombre lloró en vivo frente a millones de televidentes cantando una canción de despedida. Y nadie supo interpretar ese llanto hasta que 15 años después encontraron su cuerpo solo en un sillón de su propia casa. El nombre robado. El compadre que acusó. Y el niño de un pueblo sin luz eléctrica en Durango, que aprendió a cantar no porque quisiera ser artista, sino porque el silencio le pesaba demasiado y la voz era lo único que tenía. Ese niño se convirtió en Lupe Esparza, y lo que le costó esa conversión es algo que ninguna canción puede contener completamente, aunque todas sus canciones lo estén intentando. ¿Desde dónde nos estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No importa si es de día o de madrugada, si estás en México o al otro lado del mundo. Solo escribe desde dónde, porque esta historia merece ser escuchada acompañada. Y queremos saber que estás ahí. Hermenildo Galeana, Durango, 1954. Un pueblo tan pequeño que ni aparecía en los mapas. Un punto perdido en la sierra, donde el gobierno nunca llegó. Sin luz eléctrica, sin pavimento, sin ley. Y las noches eran negras de verdad. Cuando el sol se metía, solo quedaban las velas y el miedo. José Guadalupe Esparza. Jiménez llegó al mundo ahí,
no en una clínica, no en un hospital, no con doctores, ni enfermeras, ni nada de lo que la mayoría de las personas da por sentado cuando piensa en nacer. Llegó al mundo en ese punto perdido de Durango, donde el silencio de la noche era tan absoluto que podía escucharse. Su madre se llamaba Ausencia, como si el nombre fuera una profecía. La ausencia marcó esa familia desde el principio. 12 hijos. Lupe fue el mayor, y desde que pudo caminar tuvo que cargar con responsabilidades que no le correspondían. No porque alguien se las impusiera deliberadamente, sino porque cuando hay 12 bocas y no hay suficiente de nada, el mayor aprende solo lo que se espera de él. Su padre, Calixto, cruzó la frontera buscando una vida mejor. Lo que encontró fue una celda, encarcelado en Estados Unidos por migración ilegal. La familia se quedó sola. 12 bocas sin padre, sin dinero, sin nadie que llegara a cubrir el espacio que Calixto había dejado. Guarda ese detalle: el padre ausente, la familia sola, el hijo mayor que tiene que convertirse en algo para lo que nadie le pidió permiso. Ese detalle va a ser importante mucho más adelante. Va a explicar por qué la traición de un compadre le dolió de una manera que ninguna otra cosa en su vida le había dolido de igual forma. El niño Lupe cuidaba animales en el monte. Horas de soledad absoluta entre cabras y silencio en una sierra de Durango, donde no había más compañía que el viento y los propios pensamientos. Y ahí, entre ese silencio, empezó a cantar. No porque quisiera ser artista, no porque soñara con escenarios, ni con aplausos, ni con estadios llenos. Cantaba porque el silencio le pesaba demasiado, porque la voz era lo único que tenía para llenar el espacio que el silencio dejaba. La música apareció así, no como vocación, como supervivencia. Cuando Lupe tenía 7 años, la familia emigró a Apodaca, Nuevo León. Buscaban oportunidades. Lo que encontraron fue otra cosa. Lupe tenía ascendencia Odam, tepehuana del sur. Raíces indígenas que se notaban en su piel morena. Y los niños de la escuela no perdonan las diferencias con la crueldad específica de quienes todavía no han aprendido a disimular lo que sienten. Lo discriminaban por su color, lo humillaban, le recordaban cada día que era diferente, que era indio, que no pertenecía. Piensa en lo que eso le hace a un niño, que ya venía de la pobreza, que ya venía del padre ausente, que ya venía de ser el mayor de 12 hermanos en un pueblo sin luz eléctrica, y que ahora, encima de todo eso, tenía que llegar a una escuela donde le recordaban que tampoco pertenecía ahí. Esa discriminación lo marcó de una manera que el éxito no borró, que los 100.000 aplausos del Estadio Azteca no borraron, que los millones de discos vendidos no borraron, porque las heridas de la infancia no se curan con éxito, se cargan, se esconden debajo del sombrero y de la sonrisa y de la voz que llena estadios, pero siguen ahí, y en ciertos momentos específicos de la vida, en los momentos donde alguien te dice que no vales, que eres un ratero, que eres un delincuente, esas heridas vuelven con toda su fuerza original, como si nunca hubieran cerrado, porque nunca cerraron. En 1979, 4 amigos decidieron formar un grupo en Apodaca. Ninguno tenía dinero, ninguno tenía conexiones en la industria, ninguno tenía el más mínimo indicio de lo que estaba a punto de construir. El nombre lo eligió Lupe porque vio pasar un carro de carreras que decía Bronco y le gustó cómo sonaba. Así de simple, así de azaroso, un carro pasando, un nombre que quedaría grabado en millones de corazones latinoamericanos durante décadas. Los integrantes originales: Lupe Esparza en la voz y las percusiones, Javier Villarreal en la guitarra, José Luis Villarreal en la batería, el hermano de Javier, el que el mundo conocería como Choche, y Eric Garza en los teclados. 4 amigos, un sueño compartido y una promesa que ninguno pronunció en voz alta, pero que todos entendían. Uno para todos, todos para uno.
Guarda esa frase, porque va a ser el hilo de esta historia. El hilo que con el tiempo se fue deshilachando un poco cada vez que alguien se iba. Un poco cada vez que alguien moría. Un poco cada vez que alguien traicionaba. Hasta que al final quedó solo Lupe, sosteniendo los cabos sueltos de lo que alguna vez fue una promesa completa. Suscríbete si crees que las historias reales de las personas que hicieron la música que amamos merecen contarse sin censura. Este canal lo hace. Los primeros años fueron exactamente lo que son los primeros años de cualquier sueño que todavía no sabe que va a convertirse en algo grande. Quinceañeras donde el padre de la festejada regateaba el precio. Fiestas de pueblo donde llegaban 10 personas. Eventos donde les pagaban con comida y la promesa de que la próxima vez les iba a ir mejor. La próxima vez nunca llegaba, pero ellos seguían. Lupe trabajaba de albañil durante el día. Cargaba costales de cemento bajo el sol de Monterrey. Llegaba a casa con las manos destrozadas, los músculos adoloridos, el cuerpo pidiendo descanso, y por las noches ensayaba con sus compañeros. Una mañana, mientras caminaba de su casa a la obra donde trabajaba, le vino a la cabeza una melodía y unas palabras. La canción se estaba escribiendo sola en su mente, pero no tenía dónde anotarla. Buscó en sus bolsillos. Lo único que tenía era un boleto de camión arrugado, papel barato, tinta corrida por el sudor. Escribió la letra ahí con letra apretada, aprovechando cada centímetro de papel. Las manos todavía oliendo a cemento. La canción se llamó Sergio el Bailador. Sergio era una persona real, un tipo que iba a todas las presentaciones de Bronco cuando todavía no eran nadie, que bailaba en primera fila como si estuviera en el mejor escenario del mundo, aunque estuviera en un salón donde llegaban 10 personas. Hace tiempo que no lo veo, diría Lupe, años después, con una nostalgia específica. Ese boleto de camión se convertiría en uno de los himnos más grandes de la música grupera mexicana. Pero faltaban años para eso. Y faltaban tragedias. La primera llegó en 1987. Una noche que Lupe no ha podido olvidar completamente aunque hayan pasado décadas. Una noche donde Bronco llegó a su primer gran concierto masivo y donde algo salió mal de una manera que no era culpa de ninguno de los 4 amigos, pero que los marcó de todas formas, porque el dolor, cuando busca un lugar donde instalarse, no siempre elige el lugar correcto. Eso te lo cuento en la siguiente parte, junto con lo que ocurrió en 1997, cuando 100.000 personas se juntaron en el Estadio Azteca y uno de los 4 amigos lloró en vivo frente a millones de televidentes sin poder terminar de cantar. Y nadie supo interpretar ese llanto. Hasta que 15 años después encontraron su cuerpo solo en un sillón. Quédate con esto mientras tanto. Un niño cantando para llenar el silencio entre cabras en la sierra de Durango. 4 amigos prometiendo uno para todos, para uno en un garaje de Apodaca. Y una promesa que el tiempo fue deshilachando lentamente hasta que no quedó nada, excepto un hombre, solo, en un escenario lleno de gente que canta sus canciones sin saber lo que costaron. El 8 de noviembre de 1987. Centro Social La Fama, Santa Catarina, Nuevo León. Bronco iba a tocar su primer gran concierto. No una quinceañera, no una fiesta de pueblo donde llegaban 10 personas y el padre de la festejada regateaba el precio. Un concierto de verdad. El salto que habían esperado durante años de cemento y boletos de camión y promesas que nunca se cumplían. El lugar tenía capacidad para 4.000 personas. Esa noche llegaron 9.000. El promotor había sobrevendido las entradas. Más boletos significaban más dinero. Simple matemática de la avaricia. Negocio redondo para él. Sentencia de muerte para otros. El salón no tenía ventanas. Era una caja cerrada donde el aire no circulaba. El calor de 9.000 cuerpos apretados subía sin escapatoria. Una sola entrada, una sola salida.
El mismo lugar por donde entrabas era por donde tenías que salir. Los de adentro se sofocaban. Había gente mareándose, gente desmayándose. El lugar se convertía en un horno humano donde el oxígeno se acababa. Los de afuera querían entrar. Habían pagado su boleto. Tenían derecho. Empujaban contra las puertas sin saber lo que estaba ocurriendo adentro. Entonces llegó la policía, con la arrogancia de siempre, con la idea de que unos disparos resuelven cualquier problema. Dispararon al aire, 2 o 3 veces, balas perdidas en la noche para calmar a la multitud de afuera. Los de adentro escucharon las detonaciones. El sonido retumbó en las paredes del salón cerrado. Creyeron que había una balacera, que iban a morir si no salían inmediatamente. 9.000 personas corrieron hacia la única salida. Al mismo tiempo, los de afuera escucharon los disparos. Creyeron que había peligro en la calle. Corrieron hacia adentro buscando refugio. 2 avalanchas humanas chocando en una sola puerta. El resultado fue apocalíptico. Cuerpos aplastados contra cuerpos. Gritos que nadie podía escuchar sobre el caos. Manos buscando algo de qué agarrarse. Oídos que dejaban de escuchar. El olor a sudor y miedo. El sonido de lo que se quiebra. Entre 7 y 9 muertos según las diferentes fuentes. Cientos de heridos. Jóvenes que solo querían bailar convertidos en víctimas de la codicia de un promotor que imprimió más boletos de los que el lugar podía recibir. Bronco no se enteró esa noche. Los sacaron por una puerta trasera antes de que empezara el caos. Les dijeron que había habido un problema, pero que todo estaba bajo control. Durmieron sin saber. Se enteraron al día siguiente por los periódicos, por las fotos de los cadáveres en primera plana, por los nombres de los muertos que empezaron a circular. Nos sentíamos culpables psicológicamente, confesó Lupe años después. Piensa en eso. Acostarte pensando que tuviste un buen concierto. Despertar descubriendo que 7 familias perdieron a alguien por ir a verte. No era su culpa. Ellos no vendieron las entradas de más. Ellos no diseñaron el lugar sin salidas de emergencia. Ellos no dispararon. Pero eso no importa cuando el dolor busca un culpable. Cuando 7 familias necesitan a alguien a quien señalar. Cuando tu cara está en los carteles del evento donde murieron sus hijos. Bronco escribió Cumbia Triste en honor a las víctimas. Era lo único que podían hacer. Poner el dolor en música. Convertir la tragedia en canción. Cargar con el peso de algo que no provocaron, pero que los marcó para siempre. Uno para todos. Todos para uno. Aunque el peso de los muertos los aplastara. Pero antes del año maldito. Antes de las traiciones, antes de los funerales y las demandas y los puentes rotos para siempre, vinieron los años dorados. Y los años dorados de Bronco son de esos que cuando los miras en retrospectiva, te preguntas cómo es posible que una historia así haya terminado de la manera en que terminó. En 1989, Que no quede huella vendió 2 millones de copias. Disco de oro, disco de platino, libros tontos. Adoro, con zapatos de tacón. Cada sencillo era un hit. Cada canción que Lupe escribía llegaba a la radio, y de la radio llegaba a cada casa de México y de los mexicanos en Estados Unidos. En 1990 filmaron una película. En 1992 el estado de Texas les dio su propio día oficial. En 1993 Lupe escribió el tema de la telenovela 2 mujeres, un camino. La canción sonaba en cada hogar de México todas las noches. En 1995, cuando asesinaron a Selena Bronco, le dedicó Morena en su memoria. Y en todo ese tiempo, Lupe cargaba algo que el público no veía. Un secreto que su representante le había exigido mantener desde los primeros años de fama. Tienes que decir que estás soltero. Lupe estaba casado con Marta Benavides. Se habían conocido de jóvenes, mucho antes de la fama, cuando él no tenía nada, cuando tenía que pedirle dinero prestado para el camión para ir a verla. Marta lo esperó.
durante los años de pobreza, cuando trabajaba de albañil, cuando llegaba a casa con las manos destrozadas, cuando el sueño de la música parecía imposible para un hombre de su origen. Marta creyó en él cuando nadie más lo hacía. Le dio 4 hijos, le dio una familia, le dio un hogar al que regresar, y ahora su representante le exigía que la negara. La lógica era simple y cruel. Los fans querían fantasear con el cantante. Un hombre casado no vende igual que un hombre disponible. Lupe aceptó. No porque quisiera, porque le dijeron que así funcionaba la industria. Durante años en cada entrevista fingió ser soltero. Estoy enfocado en mi carrera. No tengo tiempo para el amor. Algún día llegará la indicada. Mientras Marta veía las entrevistas desde su casa con el anillo de bodas en el dedo y sus hijos jugando en la sala, escuchando a su esposo negar que ella existía, le escribió «Quiéreme como te quiero», una canción de amor que millones creyeron que era para un romance imaginario. Era para Marta, para la mujer que esperaba en silencio mientras él fingía no tenerla. Marta nunca lo dejó, nunca le reclamó públicamente, nunca expuso la mentira. Siguen casados hasta hoy, más de 4 décadas. Hoy lo veo como la tontería más grande del mundo, diría Lupe décadas después. Pero en ese momento creí que era necesario. ¿Desde dónde nos estás siguiendo ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que viene en esta historia es la parte que más duele. Y queremos saber que estás ahí. En 1997 llegó el Estadio Azteca. 100.000 personas. Piensa en ese número un momento. 100.000 almas gritando el nombre de 4 amigos de Apodaca que empezaron escribiendo canciones en boletos de camión. 100.000 voces cantando letras que nacieron mientras Lupe cargaba costales de cemento. Fue el concierto más grande en la historia de la música regional mexicana hasta ese momento. Ningún grupo grupero había llenado el Azteca. La cancha donde jugó Pelé vibraba con Sergio el Bailador. Uno para todos, todos para uno. Ese debió ser el momento más feliz de sus vidas, la cima de todo lo que habían soñado, la prueba de que sí se podía llegar desde abajo hasta arriba. Nadie imaginaba que era el principio del fin. El 3 de noviembre de ese mismo año, Raúl Velasco dedicó un programa completo de Siempre en Domingo exclusivamente a Bronco, sin precedentes, un episodio entero para un solo grupo. Velasco narró su historia en vivo mientras ellos escuchaban. Las cámaras capturaron sus rostros mientras escuchaban su propia vida resumida en palabras de otro. El público en el estudio lloraba. Los televidentes en sus casas lloraban. México entero se despedía de algo que no sabía que estaba perdiendo para siempre. Y entonces cantaron Adiós. Lupe había escrito esa canción especialmente para la despedida. No era una canción más, era un ritual de cierre, un funeral musical para algo que todavía respiraba. Cada integrante tenía su parte. Primero cantó Lupe, su voz firme, profesional, conteniendo lo que sentía. Luego Javier, concentrado en su guitarra mirando las cuerdas para no mirar al público. Y entonces le tocó el turno a Choche. José Luis Villarreal se acercó al micrófono. El baterista carismático, el que hacía canciones para niños, el del sheriff de chocolate y la muñeca flaca, el favorito de todas las generaciones que crecieron escuchando su voz, el que siempre sonreía, el que nunca lloraba. Abrió la boca para cantar su parte y se rompió. Las primeras palabras salieron temblorosas. La segunda frase se ahogó en su garganta. Y entonces las lágrimas empezaron a caer. Primero una, luego otra, luego un río que no podía contener. Rompió en llanto en vivo frente a millones de televidentes. No pudo terminar su parte de la canción. Las lágrimas le ganaron. La voz se le quebró en 1000 pedazos. Los hombros le temblaban. El hombre, que siempre tenía una sonrisa para los niños, lloró como un niño frente a todo México. El estudio quedó en silencio absoluto.
Solo se escuchaban sus sollozos amplificados por el micrófono. Sus compañeros no sabían qué hacer. Lo miraban sin saber si abrazarlo o dejarlo. El momento se extendió. Incómodo, devastador, dolorosamente real. Las cámaras no cortaron. Siguieron grabando cada lágrima, cada temblor, cada segundo de ese dolor que nadie esperaba ver. Presentía algo. Sabía en algún lugar de su alma que ese adiós no era una pausa, sino un final. Intuía que nunca más volvería a pisar un escenario con sus compañeros de la manera en que lo había hecho durante casi 2 décadas. Nadie lo sabe. Pero guarda ese llanto en tu memoria, porque 15 años después encontrarían su cuerpo sin vida en un sillón de su propia casa. Y ese llanto en Siempre en Domingo sería lo último que muchos recordarían de él. Suscríbete si crees que detrás de cada canción que amamos hay una historia que nadie nos contó. Este canal la cuenta. Lo que el público no sabía esa noche en Siempre en Domingo. Lo que México no supo cuando Bronco se despidió con ese concierto en el Azteca y con ese programa donde Choche lloró sin poder terminar de cantar. Es que la separación no fue voluntaria, no fue para explorar carreras solistas, no fue porque necesitaran un descanso. Alguien les había robado su nombre. Óscar Flores era el manager de Bronco, el hombre que les conseguía las presentaciones, el que negociaba los contratos, el que supuestamente velaba por sus intereses. Lo que Bronco no sabía era que Óscar Flores había registrado la marca Bronco a su nombre, sin decirles, sin su consentimiento, sin darles la opción de firmar nada. Legalmente el hombre que les manejaba la carrera era dueño del nombre que ellos habían construido durante casi 2 décadas. El nombre que Lupe eligió porque vio pasar un carro de carreras. El nombre que 100.000 personas gritaron en el Azteca. Ya no les pertenecía. Cuando Bronco quiso tomar distancia de Óscar Flores, cuando descubrieron la trampa, no podían usar su propio nombre. No podían ser quienes eran. No tiene la culpa la persona que lo tenía, diría Lupe, con una calma que escondía rabia contenida. La culpa la teníamos nosotros por ser buenas personas, por ser gente que confía, por ser gente de alma transparente. Pero esta vida no es así. Esa frase lo resume todo. La confianza traicionada, la ingenuidad castigada, la buena fe convertida en debilidad. Y entonces viene algo que Óscar Flores dijo cuando le preguntaron sobre los millones que perdieron en la película que filmaron en 1990. Una película que fue un desastre financiero, que perdió entre 200 y 300 millones de pesos, que Óscar Flores firmó como productor sin haber puesto un solo peso. Ganaron todos menos nosotros, declaró Javier. Y Óscar Flores tuvo el descaro de responder: con todo respeto, son muy buenos artistas, pero muy malos administradores. El hombre que les robó el nombre, llamándolos malos administradores. El hombre que firmó como productor de una película, sin producir nada, llamándolos malos administradores. Y eso es lo más cruel de todo. No solo te roban, te hacen sentir que fue tu culpa, que lo permitiste, que eres un ingenuo. Bronco tuvo que inventarse otro nombre durante 14 años. Se llamaron El Gigante de América. 14 años con la identidad robada. 14 años explicando en cada entrevista por qué ya no podían ser quienes eran. No podían tocar en México durante 10 años, mientras Óscar Flores tenía su nombre. 10 años en el exilio musical, sin poder cantar en su propio país. Y cuando finalmente en 2017 Sony y Ocesa tuvieron que pagarle a Óscar Flores para recuperar el nombre, nadie supo cuánto costó. Pero tuvieron que pagar para usar su propio nombre, para ser Bronco en su propio país. Pero todo eso que acabo de contarte, la tragedia de la fama, el nombre robado, el exilio musical, los 14 años con una identidad prestada, todo eso es solo el prólogo, porque lo peor no había llegado todavía. Lo peor llegó en 2012, el año maldito,
El año donde Bronco perdió a 2 fundadores en 7 meses. El año que empezó con un terreno baldío en García, Nuevo León, y terminó con un sillón vacío en Apodaca. Eso te lo cuento en la parte 3, junto con lo que le pasó a Eric Garza, el tecladista original, el que en 1986 eligió el negocio familiar sobre la música, creyendo que era el camino seguro, y que descubrió 40 años después que ningún camino es seguro en ciertos Méxicos, y junto con lo que le pasó a Choche, y por qué su llanto en Siempre en Domingo tiene un sentido diferente cuando sabes lo que vino después, y junto con la última traición, la que dolió más que todas las anteriores, la que no vino de un manager corrupto que registró un nombre a escondidas, sino de un compadre, del hombre cuyo hijo Lupe sostuvo frente al altar mientras el sacerdote derramaba agua bendita. Quédate con esto mientras tanto, uno para todos, todos para uno. El todo se estaba reduciendo, lentamente, sin que nadie lo anunciara, sin que nadie pidiera permiso, un funeral a la vez, una traición a la vez, hasta que al final solo quedó uno. 2012, el año que ninguno de los que quedaban de Bronco podría olvidar aunque quisieran. El año que llegó con 2 muertes en 7 meses, 2 formas diferentes de morir, 2 injusticias diferentes, 2 vacíos que no se llenarían jamás. El primero llegó en febrero, ya lo contaste al principio de esta historia, el terreno baldío, el tiro en la cabeza, el rescate pagado que no sirvió de nada, Eric Garza, el tecladista original, el que tocó en Quiero decirte la primera canción, el que estuvo ahí desde el principio, cuando Bronco no era nada. Pero hay algo de la historia de Eric que necesita contarse completo, porque sin ese contexto es imposible entender el peso de lo que ocurrió. En 1986, Eric tomó una decisión. La familia lo necesitaba en el negocio de autopartes. Su padre lo necesitaba. El negocio lo necesitaba. Y Eric eligió la seguridad sobre el sueño. El dinero seguro sobre la promesa incierta de 4 amigos tocando en quinceañeras con la esperanza de que algún día algo cambiara. No podía saber en ese momento lo que esa decisión significaría. No podía saber que los 4 amigos que dejaba atrás llenarían el Estadio Azteca 11 años después. No podía saber que el negocio que eligió sobre la música se convertiría en su sentencia, porque México había cambiado brutalmente desde 1986. El país que Eric conocía ya no existía. Monterrey, la ciudad industrial, la joya del norte, se había convertido en campo de batalla. La extorsión era el nuevo impuesto. El derecho de piso que cobraban los cárteles a cualquier comerciante. Si tenías un negocio, pagabas. Si no pagabas, desaparecías. Así de simple, así de brutal, así de México. Eric se negaba a pagar, no por valiente, no por ingenuo. Se negaba porque creía que ceder era el principio del fin. Que pagar una vez significaba pagar para siempre. Que si les dabas un peso hoy mañana, querían 10. Quizás pensaba que su negocio no era tan grande como para llamar la atención. Quizás pensaba que la suerte lo protegería. El 3 de febrero de 2012 hombres armados llegaron al negocio con la tranquilidad de quien hace un trámite rutinario. Secuestraron a Eric, lo subieron a una camioneta, se lo llevaron. La familia pagó esa misma noche, cada centavo, sin regatear, y aún así lo ejecutaron. 56 años de vida terminados en un terreno lleno de basura y maleza. La ironía más cruel de toda esta historia. Eligió la seguridad, encontró la muerte. A sus compañeros eligieron el riesgo. Siguen vivos. Pero el año maldito apenas había comenzado. Porque 2012 no terminó con Eric. El segundo golpe llegó 7 meses después, el 30 de septiembre. José Luis Villarreal fue hallado sin vida en un sillón de su casa en Apodaca. El hombre que había llorado en vivo 13 años antes cantando a Dios.
El baterista que presintió algo que nadie más veía. El que rompió en llanto frente a millones de televidentes, como si supiera que nunca más volvería a estar en ese escenario con sus compañeros de esa manera. El favorito de los niños, el del sheriff de chocolate, el de la muñeca flaca, el que tenía un programa de televisión llamado La Granja de Ponichoche, donde hacía reír a generaciones de pequeños. Muerto solo en su casa, 55 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca por desequilibrio metabólico, complicación de una cirrosis hepática que llevaba años combatiendo en silencio. Cuando la noticia salió, mucha gente asumió lo que siempre se asume cuando escuchan cirrosis: alcohol, excesos, la vida de rockstar que cobra su precio. Pero aquí viene lo que casi nadie cuenta, lo que cambia completamente la historia. Choche no tomaba alcohol. Su hermano Javier lo confirmaría después en entrevistas. No era bebedor, no era parrandero, no llevaba la vida de excesos que muchos imaginan cuando piensan en estrellas de la música. La cirrosis no vino del alcohol, vino de algo mucho más injusto, vino de algo que debía salvarlo. Entre 12 y 14 años antes de su muerte, Choche había tenido una operación a corazón abierto, una cirugía mayor, riesgosa, necesaria. Durante la operación necesitó transfusiones de sangre, litros de sangre ajena entrando a su cuerpo para mantenerlo vivo mientras los cirujanos trabajaban en su corazón. La sangre que le dieron estaba contaminada. Sangre que debía darle vida terminó envenenándolo lentamente. Hepatitis que se convirtió en cirrosis. Cirrosis que fue destruyendo su hígado año tras año, sin que él lo eligiera, sin que nadie le preguntara, sin que nadie le avisara. Piensa en esa injusticia. Vas al hospital para que te salven, te abren el pecho, te reparan el corazón, sobrevives la operación, sales caminando y años después descubres que la sangre que te dieron para vivir te está matando poco a poco. Choche llevaba un año alejado de los escenarios cuando murió. Ya no podía tocar la batería como antes. El cuerpo no respondía. La enfermedad avanzaba. Se estaba tratando con células madre. Una terapia experimental. La última esperanza. Buscando cualquier opción que le diera más tiempo. Luchando por vivir con todo lo que tenía. Y perdió. Lo encontraron en un sillón de su casa. Solo. En silencio absoluto. Sin el ruido de la batería que fue suya durante décadas. Sin los aplausos. Sin los niños que cantaban sus canciones. El televisor probablemente estaba encendido. El café probablemente se enfrió en la mesa. La vida simplemente se detuvo mientras él estaba sentado, como si se hubiera quedado dormido. Pero no estaba dormido. ¿Recuerdas su llanto en Siempre en Domingo? ¿Recuerdas cómo no pudo terminar de cantar a Dios? Ahora tiene sentido. Ahora entiendes lo que él presentía sin poder explicarlo. Lo que su cuerpo sabía antes de que su mente pudiera nombrarlo. Que ese adiós era de verdad. 2012, el año maldito de Bronco. 2 fundadores muertos en 7 meses. Eric, ejecutado en un terreno baldío, aunque pagaron cada centavo del rescate. Choche, muerto por sangre envenenada, que recibió en una operación para salvarlo. 2 formas diferentes de morir. 2 injusticias diferentes. 2 hombres que merecían más tiempo. De los 4 que habían prometido uno para todos, para uno en aquel garaje de Apodaca, en 1979. Solo quedaban 2, Lupe Esparza y Javier Villarreal. Javier, que había perdido a su hermano Choche, que había visto a su hermano llorar en Siempre en Domingo, sin poder terminar de cantar, que lo había enterrado en 2012. Javier, que después de eso se fue en silencio, sin declaraciones públicas, sin demandas, sin guerra. Solo se fue, porque hay dolores que no tienen palabras públicas, solo tienen ausencia, y entonces solo quedó uno. Lupe, el niño de la sierra de Durango, el que cantaba entre cabras para llenar el silencio. Solo de nuevo, como siempre,
como desde el principio. Suscríbete si crees que las personas que hicieron la banda sonora de tu vida merecen que su historia se cuente completa. Este canal lo hace sin miedo. Y entonces llegó la traición, que dolió más que todas las anteriores. Más que Óscar Flores robando el nombre. Más que el exilio musical de 14 años. Más que los muertos, porque de los muertos uno no puede protegerse. Y de un manager corrupto uno puede aprender a protegerse. Pero de un compadre, tú lo querías. Y cuando alguien que querías te llama ratero, no solo te acusa de dinero, te destruye la identidad. Te hace preguntarte si todo lo que creías ser era mentira. Ramiro Delgado había entrado a Bronco en 1986, reemplazando a Eric Garza. El joven acordeonista que llegó para llenar un hueco y que se quedó más de 3 décadas. Más de 30 años tocando juntos. Más de 30 años de giras interminables. Hoteles compartidos. Camerinos donde se preparaban juntos. Escenarios donde sudaban lado a lado. Autobuses recorriendo carreteras en la madrugada. Se volvieron compadres. En la cultura mexicana, eso es sagrado. El compadrazgo es un vínculo que trasciende la amistad. Es casi familia. Es compromiso de sangre sin sangre. Lupe bautizó al hijo de Ramiro. Lo sostuvo frente al altar de una iglesia mientras el sacerdote derramaba agua bendita. Prometió ante Dios cuidar de ese niño si algo le pasaba a sus padres. Ese es el peso del compadrazgo. Y compartían una sociedad al 50%, mitad y mitad. Exactamente iguales en papel. Uno para todos, todos para uno. Eso seguía creyendo Lupe. Aunque el todo se hubiera reducido a cenizas. Aunque de los 4 originales solo quedara él. Aunque Javier se hubiera ido en silencio después de enterrar a su hermano. Lupe insistía en la igualdad absoluta. Porque Lupe venía de un lugar donde la igualdad no era una filosofía. Era una promesa hecha a sí mismo desde niño. ¿Recuerdas el padre encarcelado en Estados Unidos? ¿Recuerdas los 12 hermanos solos en Durango? ¿Recuerdas el niño mayor que tuvo que convertirse en padre antes de tiempo? Ese niño creció viendo lo que es que alguien te abandone. Creció prometiéndose que él nunca haría eso, que él siempre cuidaría a los suyos, que todos serían iguales en su familia, en su grupo, en su vida. Por eso insistía en que todos ganaran lo mismo. Por eso protegía a sus compañeros. Otros le decían que estaba equivocado. Lupe, tú tienes que ganar más porque tú cantas, bailas, llevas la carga, eres el líder, eres la cara. Era verdad. Lupe era la cara de Bronco, la voz, el que daba las entrevistas, el que componía las canciones, el que cargaba con la presión de ser el líder visible. Pero él se negaba a ganar más, siempre se negaba, para mantener la armonía, para que nadie se sintiera menos, para preservar esa promesa de uno para todos que los había unido desde el principio. Lo que Lupe no sabía, lo que nunca imaginó, es que su filosofía de igualdad terminaría siendo usada en su contra. El 1 de marzo de 2019 fue la última presentación de Ramiro Delgado con Bronco. Ramiro tenía problemas de salud serios, presión arterial alta que no cedía, el cuerpo cobrando las facturas de décadas de giras sin descanso. Ya no podía cargar el acordeón durante todo el show como antes. Necesitaba pausas que antes no pedía. Su cuerpo ya no respondía como cuando tenía 30 años. Lo que pasó después depende de quién cuente la historia. Y las dos versiones son tan diferentes que es difícil saber dónde está la verdad. Según Ramiro, me sentí maltratado tanto por él como por sus hijos, y me pagaron como si fuera una persona más. Y yo soy el fundador del grupo. Fundador. Esa palabra quemaba. Porque Ramiro no era fundador original. Había entrado en 1986. Los fundadores originales eran 4. Lupe, Javier, Choche y Eric. De esos 4, 2 ya estaban muertos. Uno se había ido en silencio. Pero Ramiro sentía que 33 años de servicio lo habían convertido en fundador, que el tiempo y la dedicación
merecían ese título. Me dijo: pasa por tu parte del dinero, y se acabó, declaró Ramiro públicamente. Su voz temblaba de rabia contenida. Sus ojos mostraban el dolor de alguien que se siente traicionado. Acusó a Lupe de traición, de malos manejos económicos, de quedarse con dinero que no le correspondía. Bronco cobra más de 1 millón de pesos por presentación, dijo Ramiro, y quería saber exactamente a dónde iba cada centavo. Somos compadres, pero ya le quiero devolver sus 20 pesos, declaró en una entrevista que recorrió todo México. 20 pesos, el símbolo de algo roto. El dinero que Lupe le prestaba en los tiempos de pobreza, ahora convertido en insulto. La respuesta de Lupe: no puedo ser un delincuente, un maltratador y un ratero. 3 palabras: delincuente, maltratador, ratero. Las acusaciones de su compadre resumidas en su propia boca. Eso me dolió muchísimo de alguien a quien siempre protegí. Me puse a llorar porque yo no podía creer esas declaraciones. Sus ojos se humedecieron mientras lo contaba. Su voz se quebraba recordándolo. El hombre que había aguantado la discriminación de niño. El que negó a su esposa por años. El que cargó con la culpa de muertos que no causó. El que perdió 2 compañeros en un año maldito. Ese hombre lloró por las palabras de su compadre. Y luego añadió la frase que cerró la puerta para siempre. Los puentes se rompen para siempre. La traición no terminó ahí, porque el dolor, como aprendería Lupe, se hereda, y la historia se repite una generación después. Ramiro Jr., el hijo de Ramiro Delgado, era tecladista y acordeonista de Bronco. Trabajaba con el grupo a pesar del conflicto de su padre. Intentaba mantenerse neutral. En enero de 2021 anunció su salida. Dijo que era para alejarse de la música, que necesitaba un descanso, que quería explorar otras cosas. Dijo todo eso llorando. Según Lupe, estaba llorando mientras decía que dejaba la música. Poco después, formó su propio grupo, Delegado Norte. No dejó la música, dejó a Bronco. Lupe lo supo. No resultó lo que nos afirmó. Nos dijo llorando que dejaba la música. Otro que se fue mintiendo. Otra traición envuelta en lágrimas. Piensa en el contraste. 1979. 4 amigos en un garaje de Apodaca, prometiendo estar juntos para siempre. 2021. Un hombre de casi 70 años viendo cómo el hijo de su compadre le miente en la cara antes de irse. 42 años. De la promesa a la traición. Del uno para todos al sálvese quien pueda. Ahora mira el arco completo de esta historia desde arriba. Un niño nació en Hermenildo Galeana, Durango, en 1954, sin luz eléctrica, sin pavimento, sin nada, cuyo padre fue a buscar una vida mejor y encontró una celda, que aprendió a cantar no porque quisiera ser artista, sino porque el silencio le pesaba demasiado, que fue discriminado por el color de su piel cuando llegó a Apodaca, que trabajó de albañil y escribió canciones en boletos de camión y tocó en quinceañeras donde el padre de la festejada regateaba el precio, que construyó con 3 amigos uno de los proyectos musicales más grandes de la historia de México, que cargó con la culpa de muertos que no causó, que negó a la mujer que lo amó en los años de pobreza porque le dijeron que la fama tenía ese precio, que le robaron el nombre que eligió porque vio pasar un carro de carreras, que perdió a 2 compañeros en 7 meses, uno ejecutado, otro envenenado por la sangre que debía salvarlo, que fue llamado ratero y delincuente por el hombre cuyo hijo había bautizado, y que hoy, a los 70 años, sigue subiendo a un escenario, solo, cantando las mismas canciones que escribió en boletos de camión mientras olía a cemento, frente a cientos de miles de personas que van con una sonrisa y regresan con un recuerdo feliz sin saber lo que hay detrás. Esa es la historia real de Bronco. Hay una última cosa que merece decirse. Algo que no sale en documentales. Algo que no cabe en una entrevista. Cuando una banda se destruye, no se destruye solo por un manager.
no se destruye solo por una marca robada. No se destruye solo por el dinero. Se destruye por algo más antiguo y más tóxico. La duda. ¿Cuántas veces Lupe habrá mirado a Ramiro en el escenario y pensado estará contento con lo que gana? ¿Cuántas veces Ramiro habrá mirado a Lupe y pensado por qué él decide todo? ¿Cuántas veces Choche y Javier habrán visto las tensiones acumularse y pensado cuánto más va a durar esto? Esas preguntas no se hacen en voz alta, se piensan en silencio, se mastican de noche, se tragan con el desayuno y un día explotan. Lo más cruel de lo de Óscar Flores no fue que registrara el nombre. Lo más cruel fue que les enseñó a desconfiar. Después de Óscar, ya nada era seguro. Ya nadie era completamente de fiar. Y lo más cruel de lo de Ramiro no fue la demanda. Fue que confirmó el miedo. Demostró que sí. Que hasta tu compadre puede apuñalarte. Que la familia del escenario no es familia de verdad. Cuando te roban, te recuperas. Cuando te demuestran que tenías razón en desconfiar, eso no se cura. Hoy Lupe Esparza vive en un rancho. Cría caballos. Tiene un programa de YouTube donde cocina con su familia. Marta sigue a su lado. Más de 40 años, la mujer que nunca lo dejó. Cuando grabaron la serie de Bronco en 2017, Lupe tuvo que autorizar los guiones. Tuvo que leer su propia historia escrita por otros. Lloré cuando me pasaron los escritos para autorizarlos, confesó. Con eso tuve. Y después de llorar leyendo los guiones, no pudo ver ni un solo capítulo. Mucha gente piensa cómo no vas a ver una serie sobre tu propia vida. Pero eso solo lo piensa quien no entiende lo que es el trauma. Cuando has vivido algo que te rompió, no quieres verlo dramatizado. Porque verlo en pantalla no es entretenimiento. Es regresarte a la herida, volver al día, volver al miedo, volver a la pérdida. No quise ver la serie, no quise volver a llorar. No es que no pudiera, es que no quiso abrir la puerta. Porque hay dolores que si los abres te tragan. En 2017, Disney Pixar estrenó Coco. El corrido de Miguel Rivera lo canta Bronco. El niño sin luz eléctrica de Durango en una película de Hollywood sobre recordar a los muertos. Y Lupe carga con más muertos que la mayoría. Si alguna vez cantaste una canción de Bronco en una fiesta, si alguna vez bailaste Sergio el Bailador, si alguna vez gritaste que no quede huella. Recuerda esto, detrás de esa cumbia hay un hombre que pagó con su vida emocional para que tú tuvieras un recuerdo feliz. Detrás de esa fiesta hubo sangre, hubo traición, hubo exilio, hubo funerales, y aún así Lupe sigue, porque la música nunca lo abandonó. Los humanos sí. El niño discriminado por su piel se convirtió en ídolo de millones. El albañil que escribía en boletos de camión llenó el Estadio Azteca. El hombre que le temía al abandono terminó siendo abandonado por todos. El artista que confió en su manager terminó pagando para usar su propio nombre. Uno para todos. Ya no hay todos. Solo queda uno. Y esa es la verdadera historia de Bronco.